Y ahora vamos a leer la palabra del Señor en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 14 hasta el 16. Filipenses 2, versículo 14, dice así la palabra del Señor: Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Cuando uno conduce de noche, una noche de espesa niebla, y como ha habido pues en los últimos días, ¿no? Durante todas las semanas, hasta ayer mismo, en la zona así de Miranda, Vitoria y tal, pues entonces cuando uno va por estas carreteras que solamente tienen un solo sentido, ¿no? Pues entonces una carretera, digamos que tiene, doble sentido. Entonces la verdad que se agradece no solamente las líneas, ¿no?, que están puestas en el suelo, sino que también los reflectantes, ¿no?, que están al lado del camino, y de esa manera, aunque haya niebla y no se vea nada, que sea de noche completa, pero por lo menos ves lejos, ¿no? Ves el camino a una distancia bien lejos. Y si uno tiene que ir entonces por una carretera más local o así, que es solamente de una vía y no tiene señales y tampoco tiene reflectantes a los lados, pues eso puede llegar a ser hasta peligroso, ¿no? Eso es algo que siempre molesta hacerlo. Y bueno, uno tiene la impresión, cuando uno va en este tipo de carreteras, ¿no?, que uno está un poco en medio de la nada, perdido en medio de la nada, ¿no?, de la noche. Bien, pues esta misma es la condición del mundo, ¿no?, como la de una carretera esta sin ninguna indicación, sin ningún reflectante, en medio de la noche y en medio de la niebla. En Efesios capítulo 6 y versículo 12 habla el apóstol Pablo de las tinieblas de este mundo. Este mundo está en tinieblas, mundo en tinieblas. Y entonces hay una oposición fundamental entre las tinieblas y la luz. Hay una oposición fundamental entre el mundo y Dios, que Dios es luz. Hay una oposición fundamental entre el mundo y Cristo. Cristo es la luz del mundo. Y Él vino al mundo, pero el mundo, como dice en Juan capítulo 1, las tinieblas no lo comprendieron. No, pues, recibieron esta luz y esta verdad. Estas tinieblas tienen que ver con el entendimiento, con la comprensión, pero también es en un sentido moral y en un sentido espiritual. El mundo está en enemistad contra Dios. Todo aquel que quiere ser amigo del mundo se convierte entonces, por el mismo hecho, en enemigo de Dios, nos dice la palabra de Dios. Y sin embargo, a pesar de todo esto, hemos de ver y hemos de decir que, a pesar de todo, el mundo necesita saber que ahí está la Iglesia del Señor, que ahí están los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Aunque no reciba entonces su testimonio, pero necesita saber, necesita retener el testimonio de ellos. Aunque solamente sea como puntos de referencia, ¿no? Como diciendo, mira, ahí está, ¿no? Yo estoy aquí, pero ellos están allá. Entonces, bueno, saber que sí, ahí están los cristianos. Ahí está la Biblia, la palabra de Dios. Ahí está la Iglesia del Señor Jesucristo. Y para esto, los creyentes tenemos una gran responsabilidad. Y el apóstol Pablo es de lo que está hablando en estos versículos que hemos leído. Lo resumimos todo en una palabra y se nos queda la palabra responsabilidad. El apóstol Pablo está abordando entonces el tema de la responsabilidad del cristiano
que está en el mundo, una responsabilidad ante Dios y una responsabilidad también ante el mundo. Y eso justo después hemos de acordarnos de hablar de lo que habíamos visto la semana anterior, de que nos tenemos que ocupar de nuestra salvación con temor y con temblor. Entonces vemos a continuación la responsabilidad nuestra como creyentes y como iglesia del Señor Jesucristo. Y vemos en estos versículos pues distintos aspectos de esta responsabilidad nuestra como cristianos. Y vemos hasta 3 aspectos de esta responsabilidad. Primeramente, inmediatamente la encontramos en el versículo 14, y es mantener la paz y mantener una buena armonía entre las relaciones, en las relaciones entre cristianos. Y esto es uno de los grandes temas de esta epístola, de esta carta a los filipenses, ya desde el mismo inicio, cuando está hablando de Pablo a los que están con Filipos, con los obispos y los diáconos. Vemos que ahí está esa insistencia ya inicial por la unidad de la iglesia y de los creyentes. ¿En torno a qué? Pues en torno a los ministerios, al ministerio de la palabra de Dios, los obispos y los diáconos. Es una insistencia a lo largo de toda la epístola, una y otra vez, se vuelve a ello de distintas maneras, hasta incluso en el capítulo 4, cuando está hablando de 2 mujeres, 2 hermanas, que eran siervas, que habían pues servido juntamente con Pablo en el Evangelio, Evodia y Síntique, pero que por razones no se llevaban bien. Y les está exhortando a que se reconcilien, a que tengan el misma mente, el mismo sentir en el Señor Jesucristo. Entonces, siempre está esta insistencia de este tema de la unidad de los cristianos, de la unidad de la iglesia, de las buenas relaciones entre los creyentes. Y bien, pues entonces en estos versículos, aquí en este versículo 14, nos lo está presentando también. Decimos la responsabilidad de mantener la paz, las buenas relaciones entre los cristianos, ¿no? Y eso sería expresado, lo que dice aquí el versículo 14, de una manera positiva, pero aquí en el versículo 14 vemos esos mandamientos a no hacer, es decir, negativo. ¿A no hacer qué? Pues es decir, a que hagamos todo sin murmuraciones ni contiendas. En las relaciones entre las personas es muy fácil que salgan diferencias, porque somos distintos y porque hacemos las cosas distintos unos de los otros. No somos iguales. Entonces, bueno, salen estas diferencias y es muy fácil entonces que de estas diferencias se generen problemas. Y esos problemas entonces pueden llegar a echar a perder esas relaciones. Y esto siempre es una lástima. Pero en el caso de los creyentes es todavía peor. ¿Por qué? Porque eso afecta a nuestro testimonio como creyentes, como iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo entonces vemos? Comienzan esas diferencias hasta echar a perder las relaciones. ¿Cómo se pueden estas diferencias convertir en echar a perder esas relaciones? Pues siempre vemos pasos que se tienen que dar. Siempre hay pasos intermedios. Y aquí pues el apóstol Pablo está señalando 2. Primero dice las murmuraciones, luego las contiendas. Las murmuraciones, la palabra en el original se refiere bastante gráfica, es como hablar entre dientes, ¿no? Estar hablando entre dientes, ¿no? Es como el gorjeo de las palomas, ¿no? Pues así que estamos hablando a la espalda en voz baja de lo que uno u otro hace o no hace. Y eso puede ocurrir también, de hecho ocurre también entre los creyentes, y encontramos en la misma palabra de Dios, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ejemplos de esto mismo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, sabemos, es el capítulo
cuando se instituyeron los diáconos. ¿Pero por qué se instituyeron los diáconos? Porque hubo un problema entre los creyentes de la iglesia de Jerusalén. Y en el capítulo 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como se multiplicaba el número de los discípulos, dice, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Entonces vemos que entre los mismos creyentes de Jerusalén se dio ese problema y hubo murmuraciones, y es por eso que, como es una cosa que tan fácil que se dé entre los creyentes, pues en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 9 dice también: Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 9: sed hospitalarios los unos con los otros sin murmuraciones. Vemos, aquí está hablando de cosas prácticas, ¿no? De reparto de la comida, ¿no? De recibir a otra persona. Entonces vemos, ¿no? Estos son las murmuraciones, ¿no? Las quejas, ¿no? Por las cosas que se puedan hacer mal, por las molestias que esto nos puede suponer. Son en todo caso, vemos, quejas, murmuraciones. Dice, haced todo sin este tipo de quejas, sin este tipo de murmuraciones. En cuanto, dice después la palabra contiendas, bueno, ya hemos visto que aquí en Filipenses también esa palabra contiendas, por lo menos en castellano, aparece otras veces. En el capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. En castellano es la misma palabra, pero no es la misma palabra en el original. Es otra palabra distinta, del mismo grupo de palabras, se puede decir sinónima, pero vemos que la palabra aquí que leemos en el versículo 14, contiendas, es en el original una palabra que en otros contextos se traduce por dudas, dialogismos, dudas. Es decir, la idea aquí es la de, podemos decirlo así, cuestionar a la gente, ¿no? Cuestionar a la gente, criticar a la gente. Entonces, encontramos otras exhortaciones también en el Nuevo Testamento acerca de lo mismo. Y, por ejemplo, en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, está hablando de los varones, de la oración, ¿no? Los varones han de llevar a cabo la responsabilidad de la oración en la iglesia. Dice: quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Muy fácil, por lo tanto, pues que cuando hay problemas, entonces se derive esto en cuestionar a la persona. Y es un poco la idea que nos estamos aquí pues encontrando. Hacer todo entonces sin nada de esto, sin estas murmuraciones, ¿no? Sin este quejarse sin este cuestionamiento de las personas. Porque vemos que si se hace, esto tiene un mal efecto en la gente y sobre todo en el mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, en el versículo 35, cuando el Señor Jesús está lavando los pies a sus discípulos, Jesús dijo: en esto conocerán mis discípulos, o que sois mis discípulos, en que tenéis amor los unos por los otros. En eso conocerán que sois mis discípulos, ¿no? Y en el Evangelio según Juan también, en el capítulo 17, también está diciendo el Señor Jesús, orando al Padre para que esté esa unidad de los creyentes. En el versículo 21, en Juan 17, 21, dice: para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que todos, también ellos sean uno en nosotros, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces vemos que cuando hay estos problemas, cuando hay estas diferencias,
Cuando hay estas cuestiones, estas quejas, estas disputas, eso afecta a nuestro testimonio. La gente no puede ver que somos sus discípulos y por consiguiente la gente no puede creer que el Señor Jesucristo ha sido enviado por el Padre. Entonces hemos por lo tanto de vigilar nuestra lengua. Hemos de vigilar lo que estamos diciendo. Hemos de estar atentos a lo que decimos y por qué lo decimos. Hemos de mirar también entonces nuestras actitudes, porque las mismas cosas, las mismas situaciones, los mismos problemas, con una actitud distinta por otra parte, puede tener otro resultado. Si la actitud nuestra, en vez de estar mirando lo nuestro, es la actitud del amor, el amor cristiano, del que habla 1 Corintios 13, que es sufrido, y del que dice en 1 Pedro que el amor cubrirá multitud de pecados, entonces el resultado es completamente distinto. Hemos de, por lo tanto, tener ese amor y también, por otra parte, estar atentos, vigilando lo que decimos y por qué lo hacemos. Entonces, esto en cuanto a lo que nos presenta aquí Pablo, en el versículo 14, decimos la primera responsabilidad, mantener la paz, la buena armonía entre los creyentes en la iglesia. Y en segundo lugar, ponemos ahora esta nueva responsabilidad que tenemos los creyentes, que es la de mantener un buen testimonio personal de justicia y santidad ante los demás. También, como vemos aquí en el versículo 15, como resultado. Se nos presenta eso como resultado de la ausencia de conflictos, ¿no? Dice que para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa. Para que es un resultado, por lo tanto, de la ausencia de conflictos, pero vemos, esto abarca mucho más. Lo que aquí está diciendo se extiende en general. A nuestra vida hemos de mantener un buen testimonio para que sepa la gente que somos hijos de Dios en medio de este mundo. Dice entonces en el versículo 15, para que seáis irreprensibles. Aunque es el Antiguo Testamento, pero es la misma idea que encontramos, por ejemplo, en Job, en el capítulo 1, en el versículo 1. La primera palabra, ahí dice una serie de palabras, ¿verdad? Nos acordamos acerca de Job. La primera dice que era perfecto. Pues es la misma idea. No perfecto en el sentido de perfección moral, no en el sentido de que Job era alguien que era sin pecado. Por supuesto sabemos que eso es imposible, porque todos cometemos pecado, dice 1 de Juan, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso, porque su palabra nos dice precisamente que todos faltamos, todos cometemos fallos muchas veces. Bien, entonces no es en este sentido, pero es la idea de ser íntegro. Es la idea de no tener doblez. Es la idea de tener un comportamiento exterior que no diga dos cosas al mismo tiempo. La idea de la obediencia y después, por otra parte, pues la desobediencia. Íntegro, perfecto para con el Señor. Y Pablo mismo, decimos, él cuando va a dar su testimonio, lo veremos en el capítulo 3, va a dar su testimonio de cómo él pues se convirtió y cree en el Señor Jesucristo. Él mismo dice, hablando de su antigua vida, en el capítulo 3, versículo 6, dice: en cuanto al celo, yo, Pablo, era perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es la misma palabra, la misma idea, irreprensible. Entonces vemos, está hablando de su antigua vida, está hablando del comportamiento exterior. Y también lo encontramos esto, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y en el versículo 6.
Está hablando pues de Zacarías y de Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Dice: y ambos eran justos delante de Dios, andando sin reprensión, irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. En el Nuevo Testamento vemos que para los creyentes el ser irreprensibles es también una gracia que el Señor nos da juntamente con la perseverancia. En 1 Tesalonicenses lo podemos leer también, hay dos textos, primeramente en capítulo 3, versículo 13, y es el deseo de una oración al Señor, de un deseo. El versículo 11 dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo encamine nuestro viaje a vosotros y a vosotros os haga crecer. Vemos, es una oración, un deseo de Pablo, orando a Dios. Y a vosotros os haga crecer el Señor y haga abundar el amor entre vosotros y para con todos. Y dice el versículo 13: para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también en el capítulo 5 y en el versículo 23, y es también otro deseo de Pablo para con los creyentes, los tesalonicenses y para con todos los demás. Dice: y el Dios de paz os santifique en todo, para que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este era pues el testimonio mismo de Pablo entre los tesalonicenses. En el capítulo 2, versículo 10, él también dijo de sí mismo: vosotros sois testigos, y Dios de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros los creyentes. Así, por lo tanto, vemos que la Escritura nos lo presenta como algo posible. No es una utopía, es algo posible para los creyentes. Si era posible incluso para Pablo, siendo inconverso en un sentido, digamos, exterior, en lo que es el cumplimiento exterior, externo de la ley de Dios, si es algo que el Señor da también juntamente con su gracia, con el don de la perseverancia, porque nos presentaremos un día delante de Dios y seremos irreprensibles. Así, por lo tanto, es posible para nosotros, por la gracia de Dios, que seamos irreprensibles, hijos de Dios, irreprensibles en medio de este mundo. Y, por lo tanto, nos tenemos que ocupar en esto. Recordemos el contexto de esta palabra de Pablo, ¿no? Que nos tenemos que ocupar de nuestra salvación. Pues eso, nos tenemos que ocupar en esto, en que seamos, pues, irreprensibles y sencillos. Y esto es lo siguiente que vamos ahora a considerar, esta palabra sencillos, que también en el Nuevo Testamento es muy cercana a la idea de simple. Simple no en el sentido de alguien que tiene pocas luces, no es esto, sino en el sentido de una pieza. Algo simple, algo sencillo en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento es una palabra que se usaba antiguamente para hablar, por ejemplo, del vino que no está mezclado con agua, o de los metales que no está mezclados con otros, ¿verdad? Sino que entonces es puro. Bien, pues entonces esto es algo que también la Escritura nos presenta a nosotros los creyentes como algo a alcanzar. Y así leemos en Mateo, en el capítulo 10 y en el versículo 16. Mateo 10 y versículo 16. Y aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pablo mismo también en Romanos, en el capítulo 16 y en el versículo 19. Romanos 16 y 19. Allí leemos: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria Sí, perdón. Eso sí, es el versículo 19, sí.
Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo por vosotros, mas quiero que seáis sabios para el bien y sencillos para el mal. Y Jesús pues decía algo también parecido, decía que seamos pues astutos como serpientes, sencillos como palomas. Entonces decimos en un sentido de pureza, en el sentido de que no haya mezcla con el mal, sencillos para con el mal. Podríamos decirlo a nuestra manera que son lo que se dice inocentes, ¿no? Una persona inocente, ¿no? O otros dicen blanca, ¿no? Inocente, blanca. Así pues, es la idea de la sencillez de la que estamos aquí hablando. La gente, por lo tanto, ha de ver a los creyentes como una cosa, pues eso, sencillo, ¿no? Inocente, blanco, puro. La gente ha de estar con los creyentes y han de ver el contraste con ellos mismos y con lo que es normal en el mundo. Y han de verlos pues como un ejemplo de ¿qué? De pureza, en su carácter, en su comportamiento, en sus palabras, en su conducta, en todo, ¿verdad? En su manera de comportarse, de dirigirse, incluso de vestir, en sus aficiones, en sus gustos, en lo que hace. Sabemos que no somos perfectos, ¿verdad? Y sabemos que, pues eso, que el diablo y el pecado ha corrompido también las cosas buenas de nuestro ser. No somos Adán en el paraíso ni Eva, ¿no? Que no conocían ni el bien ni el mal, ¿no? Entonces, porque eran inocentes, eran santos y puros. Sin embargo, hemos también de aspirar a esto, hemos de tender a esto, hemos de orar por ello, ¿no? Y si hacemos esto, si tendemos, si queremos, si anhelamos, entonces sabemos que es Dios también que está poniendo ese deseo en nosotros. Es Dios quien obra en nosotros el querer y el hacer. Y entonces la gente, por lo tanto, tiene que ver los creyentes las características de Dios. Porque dice, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa. Hijos de Dios sin culpa, o sin censura, o irreprochables, o que no dan pie, que no tienen por dónde cogerlos, por así decirlo. Entonces, los hijos de Dios, aquí está hablando también de que están reflejando el carácter de Dios. Como los hijos, ¿no? Se parecen a los padres, físicamente, en la voz a veces, o en la manera de hablar, en la manera de vivir, ¿no? A veces hasta de andar. Entonces también los hijos de Dios son así. ¿Por qué? Porque están reflejando algo de su Padre Celestial, del Señor. En el Evangelio del Sermón del Monte, Jesús dice a los creyentes, sed pues perfectos, porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Y en Efesios, en el capítulo 5, versículo 1, Pablo pues insta a los creyentes a lo siguiente, que sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios como hijos amados. Entonces el ser hijo de Dios significa reflejar algo del carácter, de la naturaleza del Señor. La naturaleza moral, espiritual del Señor. Entonces vemos que se ha de destacar este contraste entre los creyentes y el mundo. En los creyentes ha de haber esas marcas, esas señales que sean claras, que sea un contraste con el mundo y que la gente pueda decir, no, es que es un hijo de Dios. Y eso en medio del mundo. Y aquí está hablando entonces de la generación torcida y perversa. La generación que en el Nuevo Testamento, como vamos a ver, también se utiliza para hablar del mundo, ¿no? Y bien, pues está hablando primeramente de la generación torcida. La palabra pues es la misma palabra que de la que deriva hoy en día escoliosis, ¿no? Torcida. Y bien, pues la encontramos también a veces en la Escritura, en Hechos, por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 40, en la predicación de Pentecostés, el apóstol Pedro está diciendo, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo,
sed salvos de esta perversa o torcida generación. O también en Primera de Pedro, en capítulo 2 y versículo 18, Primera de Pedro 2, 18, ahí leemos: siervos, estad sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los rigurosos. Es la palabra que aquí se traduce como rigurosos, a los torcidos o severos. En fin, vemos que está hablando entonces de una generación torcida, perversa también. A continuación, la perversión también es la que encontramos hablando de la generación, en palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 17, y versículo 17, como también en los paralelos en Lucas 9:41, pero aquí en Mateo leemos 17:17, y Jesús respondiendo dijo: oh generación incrédula y perversa. Entonces vemos que cuando está aquí el apóstol Pablo diciendo una generación torcida y perversa, está un poco aunando todos estos paisajes, como hemos visto, de Pedro en Pentecostés, o aquí el Señor Jesús, ¿no? Está hablando de generación torcida y perversa. En el sentido de la perversión, pues nosotros se utiliza la palabra perversión para una cosa o alguien extremadamente malo, pero hay también otro sentido. Si lo miramos en el diccionario de la Real Academia, hay otro sentido que es el que significa: el perverso es el que corrompe las costumbres o el orden y el estado habitual de las cosas. Es la cita de esa segunda acepción en el RAE: el que corrompe las costumbres o el orden o el estado habitual de las cosas. Y es este el sentido de esta palabra aquí, perverso, ¿no? No es tanto perverso de extremadamente, sumamente malo, que a veces también, ¿no? A veces hay personas sumamente malas, pero es el significado de que se hace una subversión, hay un cambio, se corrompen las normas, ¿no?, asentadas. El estado habitual de las cosas, dice el RAE, el estado habitual de las cosas es, digamos, el orden natural de las cosas. El orden natural de las cosas, el orden con el que el Señor creó. La ley, por lo tanto, que está inscrita por naturaleza en el corazón del hombre, la ley natural, de la que, si bien los hombres han caído en pecado, todavía quedan, porque somos humanos, todavía quedan pues restos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, vemos, es una generación torcida y perversa, que se corrompen esos costumbres o los valores asentados en la comunidad, en el mundo, etc. Y esto es algo que siempre ha sido así, y es algo que más claro aún, si cabe, en la actualidad, ¿no?, que pues se acaba llamando al pecado virtud, ¿verdad? Y a la injusticia pues justicia, y a la justicia pecado. A las tinieblas se les llama luz, y a la luz tinieblas. Y eso es porque ha operado un cambio, una perversión, una corrupción de los valores que antes estaban en vigor. Y es algo clarísimo, vemos en la cuestión sexual, en la cuestión de la homosexualidad, del matrimonio homosexual, etc. Que, bueno, pues para admitirlo como algo tan normal como todo lo demás, pues entonces eso comporta, pues, decir que la ley de Dios es perversa. Las condenaciones de la Escritura acerca de la homosexualidad no se pueden
mencionar en público, ¿no? Desde que Zapatero en el 2005 dijera que España va a ser más decente, él estaba acusando de indecencia, por tanto de perversión a la ley de Dios, a la natural, y la revelada, la ley moral. Y en esas estamos. Entonces, realmente ha habido esa corrupción en los valores, esa corrupción moral y espiritual, ¿no? Que no es para nada inocente y que va a ser de tremendas consecuencias, ¿no? Bueno, pues esto es el contexto del mundo en el que los cristianos siempre han estado, y particularmente ahora nos encontramos, que nosotros, en ese contexto, los creyentes, hemos de alumbrar. Y dice pues que en medio de una generación torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares, como objetos celestes, ¿verdad? Como estrellas, como cometas, como etcétera, etcétera, en el mundo. El mundo está en tinieblas, pero vosotros en medio de ella resplandecéis. Resplandecéis. Y la palabra de Dios es luz, Jesucristo es la luz del mundo, pero Jesucristo dice a sus discípulos y a la iglesia: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois una ciudad encima de un monte que no se puede esconder. Así sois vosotros, así brille vuestra luz a vuestro alrededor. Y es lo que dice también Isaías en el capítulo 60, en el versículo 1 al 3, si podemos leer ahí. En Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Vemos, está hablando también de esto mismo, de resplandecer en medio de las tinieblas, y está esta promesa añadida. Dice que andarán las naciones a tu luz. Y entonces no sabemos cuál puede ser el resultado de que los creyentes mantengan y cumplan su responsabilidad y sean luz y mantengan su testimonio. Dicen: naciones andarán a tu luz y reyes al resplandor de tu nacimiento. No sabemos cómo el Señor puede llamar a aquellos que están más alejados incluso de la fe. Yo personalmente puedo decir, hace 30 años atrás, era todo lo contrario a lo que se puede esperar de un cristiano. Y pues estaba en lo mismo que está el mundo hoy, y diciendo que era normal lo mismo que el mundo hoy dice que es normal. Entonces, bueno, el Señor puede llamar y servirse para ello ¿de qué? Del testimonio de los creyentes. Y esa es la parte de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Pero para que todo eso sea así, hay una tercera responsabilidad, un tercer aspecto que hemos de mirar, que es el que sigue a continuación, el versículo 16, reteniendo la palabra de la vida. Si el versículo 15 era el resultado, ¿no? Hacer todo esto sin murmuraciones ni contiendas, con el resultado de que seáis irreprensibles. Pues entonces, cuando está hablando ahora de que resplandezcáis como luminares del mundo, ahora hablan de la causa. ¿Por qué hemos de ser entonces estos luminares del mundo? Pues dice: reteniendo la palabra de vida. Reteniendo la palabra de vida. ¿Y qué significa esta palabra retener? Pues podemos decir, fijar la atención en ella. Fijar la atención en ella. La Biblia también, la Escritura es luz. Salmo 19, ¿no? Que tantas veces cantamos, dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a
mi camino. Entonces, para que los creyentes brillen, pues es gracias a la palabra de Dios. Si hacemos el símil del creyente con una lámpara de aceite, aquellas aves antiguas del quinqué, ¿no? El creyente es el quinqué, es la lámpara de aceite, y el aceite por el cual brilla es la palabra de Dios. No hay aceite, no hay luz. No hay luz. Entonces, así es la palabra de Dios en nuestras vidas. Nuestra luz proviene de la palabra de Dios. Entonces, no es solamente cuestión de tener la palabra es teniendo una Biblia en casa, ¿no? Eso es bueno, ¿verdad? Pero es más que eso. Es leerla, es estudiarla, es tener, sobre todo, por centrarnos solamente en el nivel de las actitudes. Tener un profundo amor por la palabra de Dios. Tener una profunda devoción por la Biblia, porque es la palabra de Dios. Y eso no se puede comparar con nada, con ningún otro libro, ni ninguna otra cosa en esta vida. Es la palabra de Dios. Entonces, vemos de esa manera cómo se retiene o se guarda la palabra de Dios, con esa actitud. Y hay aquí entonces añadida una advertencia del apóstol Pablo. Dice, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo cuando su venida, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y esta es una tremenda advertencia. Qué tremendo sería, pues, llegar a aquel día y aquellos a los cuales él predicó durante tiempo, durante años, con esfuerzo, con trabajo arduo, con lágrimas, como dice Pablo en el Nuevo Testamento. Qué tremendo sería que aquellos que, pues, aparentemente recibieron la palabra, pues hubiera sido en vano, porque no hubo ningún fruto de la palabra, porque esa palabra quedó ahogada, porque quedó estéril, porque quedó sin fruto. Una vez más, todo esto está ligado a la palabra de Dios y a las actitudes para con la palabra de Dios. Y retrocediendo otra vez unos 30 años en el tiempo, cuando todavía no era creyente, etcétera, etcétera. Pero cuando uno era joven, cuando yo era joven y no era evangélico y veía a los pocos evangélicos que tenía a mi alrededor, aparte de que tenían nombres raros, aparte de esto, pues se les veía también, pues, cerrados, en el sentido de que no hacían las cosas que normalmente hacían los jóvenes, que iban aquí o allá. Se les veían raros, porque eran chicos, entre comillas, sanotes, ¿no? Sanos. Se les veía un poco, pues, bueno, que te reías, a lo mejor te podías reír, ¿no? Pero que los veías que como que eran gente muy rara, ¿no? Pero en el fondo, a lo que voy es que en el fondo uno tenía el testimonio de que era la verdadera, entre comillas, religión, ¿no? De que tenían la verdad, ¿no? Ellos no creían en Adán y Eva, uno se reía, jaja, pero uno sabía en el fondo que allí estaba el Señor. Cuando uno comenzaba a frecuentar iglesias evangélicas, en aquel entonces, con todas las dificultades o con todas las imperfecciones, porque las había, también había división, había también errores, pero había una cosa que era, si lo comparas con la Iglesia Católica Romana, era incomparablemente mejor. ¿Por qué? Pues porque tenía la verdad del Evangelio, ¿no? La verdad del Evangelio. Y se te queda el Evangelio, entonces allí había poder para salvación. Y había, por lo tanto, también conversiones. Habían conversiones. Y había vidas transformadas. Entonces, bueno, pues eso es hace 30 años y yo tengo la impresión que las cosas han cambiado mucho. Uno no tiene ahora esta impresión. Incluso estando entre evangélicos, uno no tiene esa impresión.
Y en el fondo, la conclusión que llega es que es porque ha cambiado la actitud de fondo fundamental para con la Escritura, para con la palabra de Dios. ¿Por dónde ha venido esto? No lo sé. No sé. Si a lo mejor ha podido jugar en ello la proliferación tan vasta de todo tipo de versiones de la Biblia, ¿no? A lo mejor sí, ¿no? Que antes solamente había una Biblia y era la Biblia pues que era común a todos. Ahora hay tantas que viene a ser como no tener ninguna. No sé si a lo mejor ha sido eso. Ha sido también sobre todo una acomodación al mundo. Y en vez de marcar nuestras diferencias, nuestro contraste con el mundo, nos vamos a asimilar cada vez más al mundo, una simbiosis mayor del mundo. Y uno dirá, ¿cómo es eso posible? Pues si esas simbiosis con el mundo comienzan en lo más sagrado y en lo más santo, que es en el culto a Dios, por fuerza va a haber esa simbiosis en el resto de nuestra vida. Si se da esa simbiosis en los cultos para, entre comillas, que se convierta más gente o más fácilmente la gente, o para que los jóvenes estén más a gustos en las iglesias y no se vayan, y se hace esa simbiosis con el mundo, pues cada vez con más música que el Señor no ha ordenado, o con un carácter de culto que es cada vez más el de los conciertos, realmente que son conciertos, ahora lo que se hacen en Estados Unidos y también seguro en algún que otro lugar aquí en nuestro país, en todas partes, son conciertos rock, ¿verdad? Con escenarios y con sus focos y con sus conciertos rock. Y eso es un culto a Dios. Entonces, si hay esa simbiosis, es decir, si tomas ese color del mundo dentro, en lo santo, ¿cómo no va a haber? Lo mismo fuera de la iglesia. Va a ser exactamente igual. Entonces vemos que está todas las cosas mucho más diluidas y uno tiene la impresión, pero ya digo, a veces, ¿no?, que la apostasía está a un paso. Entonces hemos de mantener y retener la palabra de Dios, retener la devoción por la palabra de Dios, que nuestra adoración en el fondo y en la forma se ajuste lo máximo a la palabra de Dios, nuestra vida lo máximo a la palabra de Dios igual. Entonces, de esta manera seremos los luminares en el mundo. Retengamos entonces, como decimos, y cumplamos nuestra responsabilidad. Primeramente, entonces, nuestro amor por la palabra, para que entonces mantengamos nuestro testimonio como hijos de Dios en el mundo y también mantengamos entonces la paz, la armonía en las relaciones entre creyentes y en la iglesia, y que este buen testimonio en general de los creyentes, en general, si lo hacemos, los hermanos, será para bendición del mundo. Hemos leído Isaías, nos dice también que somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra, y es entonces esto uno de los efectos de la sal de la tierra, es guardar al mundo de su descomposición, aunque sea gracia común, pero habrá gracia común a nuestro alrededor y habrá gracia también salvífica. Y entonces vemos que las tinieblas, ¿no?, que ahora prevalecen tanto, pues podrán recular. La niebla que ahora lo cubre todo, pues podrá abrirse y entonces podrá entrar la plena luz del día en nuestro tiempo. Y esto, hermanos, es posible por la gracia de Dios obrando en nosotros y obrando en su pueblo. Obrando tanto el querer y el hacer, pero nosotros nos hemos de ocupar de ello en temor y en temblor. Lo que sea, hermanos. Amén.